Buenas noches. Gracias al IEF y a la Bolsa de Barcelona por permitirnos estar aquí otra vez. Entonces vamos a hablar de renta variable y vamos a hablar de los 4 puntos más importantes. Empecemos. Número 1. Bueno, el Eurostoxx el día 7 de agosto nos vamos de vacaciones y está en cero. Lleva todo el año haciendo oscilaciones, pero estaba en cero, relativamente tranquilos. En agosto hay una caída, hay una subida y nos plantamos a finales de septiembre con una caída de un menos 1,5. Es decir, algo relativamente moderado. Con estas hay una caída en octubre. Esta caída hace mínimos el día 24 de octubre. A partir de ahora, hoy está un poco mejor, se ha recuperado, pero básicamente ahí estamos. Entonces, cada vez que hay una caída como la de octubre, lo que tenemos que preocuparnos es si las caídas hay dos, y aquí lo explico, hay dos clases de caídas. Esto es una estadística, todas las que hemos graficado, todas las estadísticas en que las bolsas caen más de un 7% en unos días, y el tema es muy sencillo: ¿cuántos días tardan las bolsas en recuperar los niveles anteriores a la caída? ¿De acuerdo? Bien, visto esto es sencillo, hay un 80% de las caídas, 4 de cada 5, que se recuperan muy rápido, y hay 1 de cada 5 que tardan años en recuperarse. Las 4 de cada 5 que son fake news, o, como prefiero decirlo de otra forma, temores que cotiza el mercado que acaban no pasando. El mercado cotiza muchos temores que acaban en nada. Entonces, es radicalmente distinto. Si es una cotización de un temor que acaba en nada, que son la gran mayoría, 4 de cada 5, entre 3 y 6 meses, este está cubierto, es decir, hemos recuperado el nivel anterior. 3 meses sería final de diciembre, 6 meses final de marzo. En cambio, si es importante, evidentemente, entonces sí que tardas años en recuperar los niveles anteriores. Entonces, la pregunta que pretendemos hacer es: ¿y esta caída de octubre es ruido o tiene fundamento? ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esto, lo que sí les digo, lo que no hacemos es percepciones, ¿de acuerdo? Sino datos. Y hacemos un checklist de datos. Vamos a por el primer, hay un checklist de 9 puntos, ¿de acuerdo? Iré muy rápido. A ver, cada uno de estos tengo gráficas de cada uno de ellos que lo explican, pero aquí vamos a ir a las conclusiones porque tenemos muy poco tiempo. Número 1. Primero, el crecimiento económico global. Esto es muy importante. El checklist que nosotros hacemos es que el mundo crezca más de un 2,6%. Y alguien puede decir: ¿y por qué un 2,6%? Porque históricamente tenemos datos abrumadores que dicen que si el mundo crece más de un 2,6%, los beneficios empresariales se catapultan. ¿Bien? ¿Dónde estamos? Bueno, última estimación del Fondo Monetario Internacional de octubre. Alguien puede decir: bajó. Los titulares de periódicos son bajó el crecimiento. Bajar el crecimiento quiere decir que había dicho que el año 2018 y 2019 el mundo crecería al 3,9% y ahora ha dicho que crece al 3,7%. El 3,7%, para que nos hagamos una idea, es el mismo crecimiento que el año pasado, el mayor crecimiento desde el año 2011 y es superior al crecimiento medio del mundo, que es del 3,4%, aquí puesto en estos años. Luego, el mundo está en el máximo PIB histórico y sigue creciendo por encima de la media. Dado que los números de PIB son erráticos, vamos a ver, he puesto 2 datos de los muchos que hay, ¿de acuerdo? Venta de coches, vehículos nuevos. En el año 2007, antes de la crisis, en el mundo se vendían 71,6 millones de vehículos nuevos. Este año 98,3, máximos históricos. Venta de consumo de petróleo, no para de subir. Año 2007, antes de la crisis, el mundo consumía cada día 86,3 millones de barriles diarios. Este año 99,3 millones de barriles diarios. El año que viene, el año 19, podría ser el año del doble 100. Es decir, que por primera vez en la historia en el mundo se consumieran más de 100 millones de barriles diarios y se venderan más de 100 millones de coches, lo cual evidentemente no ha pasado nunca. El crecimiento económico, vamos bien, el 3,7 es muy superior al 2,6. Beneficios empresariales. Bien, ¿qué nos fijamos? Un periodo amplio, 4 años, 2017 a 2021. ¿Qué nos importa? Que los beneficios empresariales crezcan más que la media. ¿Cuándo es la media? Un 6,5 al año. Sí, de crecimiento de beneficios, histórico. Luego, en 4 años, los beneficios deberían crecer, si vamos bien, más de un 28,6%. Bien, aquí tienen los datos de consenso, de analistas, ¿de acuerdo? De cuánto son las previsiones de que van a crecer los beneficios, el BPA, beneficio por acción, en 4 años. Como pueden ver, todos superan ampliamente el 28%. Luego, las previsiones hoy actuales de crecimiento de beneficios por acción son coherentes con el hecho de que el mundo está creciendo muy por encima de su media.
Valoraciones. Podría ir todo muy bien, pero las valoraciones ser caras, ¿de acuerdo? Hay empresas muy buenas, Inditex es una excelente empresa, pero llegó a 36 euros. A nosotros nos daba que no valía más de 25. Cae Inditex de 36 a 25. ¿El problema es Inditex? No, el problema es la valoración, por poner un ejemplo. Bien, ¿hay problemas en las valoraciones del mundo? Bueno, yo pongo las tres que calculamos nosotros una a una. El Eurostoxx, el Stoxx y el IBEX, calculando todas las empresas que componen el índice y agregándolo, y nos da que el Eurostoxx, que está en 3.100, ahora 3.200, da igual, vale 4.300, el Stoxx 50 de 2.900 a 3.600 y el IBEX de 9.000 a 14.000. Luego hay unos enormes descuentos fundamentales. Quien quiera ver PERes va a ver lo siguiente, va a ver que el PER del Eurostoxx de este año 19 es de 12, el del Standard & Poor's es de 15 y el del Nikkei falta un 1, es 14,2, no es 4,2, ¿de acuerdo? Luego, a nivel de valoraciones son baratas, ¿de acuerdo? No encontramos valoraciones caras. Sigamos, tipos de interés. Y ahí empezamos a tener un tema interesante. En tipos de interés, empiezo por las consideraciones, lo haré al revés. En tipos de interés nosotros computamos la regla de Taylor. Y la regla de Taylor nos dice dónde deberían estar los tipos de interés. La regla de Taylor, saben ustedes, que la sigue la Reserva Federal. Bien, la economía americana está disparada. Y la regla de Taylor nos da que los tipos de interés en Estados Unidos, que están entre el 2 y el 2,25, podrían estar por encima del 5%. Esto es lo que dice la regla de Taylor. De hecho, la discusión no es si los tipos van a subir o no en Estados Unidos. Van a seguir subiendo y tienen que subir mucho más. No pensamos en subidas pequeñas, sino en subidas importantes. ¿Por qué? El auténtico tema que ha habido con la Reserva Federal no es ni los QEs ni dejar los tipos a cero en su momento, es la política monetaria que se denomina Forward Guidance. Forward Guidance quiere decir que cuando los Estados Unidos empezaron a subir los tipos de interés, lo hicieron 2 años después de que la regla de Taylor dijera que ya deberían haber subido. Esos 2 años de demora en subir los tipos de interés han hecho que la economía americana se dispare. Hoy en los bancos centrales se discute si el forward guidance que aplicó Estados Unidos es positivo o lo que hizo es empeorar el problema, como así parece a día de hoy, vista su economía. Con lo cual, en Estados Unidos esperamos que las subidas sigan y sigan y sigan. En zona euro, el zona euro es muy curioso. Si hacemos 2 asunciones, número 1, que el forward guidance americano dure exactamente lo mismo en lo que es el Banco Central Europeo, está aplicando lo mismo, tenemos una inflación entre el 1,7 y el 2% y los tipos al 0. Históricamente los tipos a corto plazo son la inflación más medio punto. Luego los tipos podríamos estar al 2,5. Entre 2,25 y 2,5 aquí, y estamos al 0. Está aplicando el mismo forward guidance. Si dura el forward guidance igual en Europa de lo que duró en Estados Unidos, la subida de tipos en la zona euro empieza el año que viene. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos la asunción entre diciembre 18 y septiembre 19, subida de tipos. Va matices. Estaba el otro día con un gestor de también una gran casa. Nosotros decíamos que es una subida antes de que Draghi se vaya, porque acaba el mandato en octubre. Decíamos más 0,25. En cambio, ellos consideran más 0,40. Podemos discutir en si va a haber una subida, 2, cuántas va a haber, pero la subida de tipos es para el año que viene en la zona euro. Bien. Luego, ¿qué pasa en este entorno de subida de tipos? Número 1, el precio de la renta fija cae. Luego será o no compensada con cupones, eso ya nos lo dirán, ¿de acuerdo? Si los cupones van a compensar la caída de precios. Pero ¿qué pasa con la renta variable? Bueno, la renta variable, la relación es clarísima, es históricamente muy documentada. Hay 2 fases entre la subida de tipos y las bolsas. Número 1, cuando los tipos se normalizan, van de bajos a normales. Luego, ahora voy a definir normales. ¿Qué ocurre? Las bolsas suben y los tipos suben a la vez. Y es donde estamos. Mucha gente no entiende, lo he puesto aquí en este cuadro, porque en Estados Unidos los tipos hicieron mínimos en junio de 16, al 1,45 el bono de 10 años estamos en el 3, ¿cómo es que han subido los tipos en estos casi 2 años y medio y han subido las bolsas? Porque el Standard & Poor's ha subido. Bien, esto es lo habitual. Y tengo datos de 1880. En la primera fase, hasta que los tipos no se ponen normales, suben los tipos y suben las bolsas. Luego, la relación tipos-bolsas no es como la renta fija, que es matemática, te hace caer el precio. No, tiene una que es positiva y luego tiene otra que es negativa. ¿Dónde está el punto de negativo? Históricamente, 5,5%. Cuando el bono a 10 años está en el 5,5%, si los tipos siguen subiendo, las bolsas caen. Bien, ¿dónde consideramos nosotros, aquí lo pongo, el límite? No en el 5,5, sino en el 4,5. Un punto por debajo de donde ha estado la media. ¿Por qué un punto por debajo? Sencillo. El 5,5 histórico tiene 2 componentes, 3% de inflación y 2,5 puntos, que es lo que llamamos la prima de riesgo, es decir, qué es lo que el bono de 10 años ha pagado por encima de la inflación. Bien, si asumimos
que todos los bancos centrales, su objetivo de inflación no es el 3, sino que es el 2, llegamos al 4,5, que es el 2% objetivo de inflación, más el 2%, 2,5 prima histórica. ¿Dónde están los bonos a 10 años? Bueno, aquí pongo algunos, ¿no? Italia, Estados Unidos, como pueden ver, absolutamente alejados del 4,5%. ¿Nos preocupa la subida de tipos en las bolsas? No. Nos va a preocupar a partir de que se llegue a este nivel. Precio del petróleo, muy interesante. Este es un tema muy interesante, ¿de acuerdo? Estamos a $60 por barril. Bien, como hemos dicho, el consumo está en máximos históricos, ¿de acuerdo? Nunca se había consumido tanto petróleo como ahora, pero más de lejos. Máximos históricos, el precio del petróleo no está en máximos históricos. Hemos tenido al fracking norteamericano, que ha sido la gran disrupción, que ha hecho como un tapón en el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque de los 13 millones más de barriles que se consumen respecto a antes de la crisis, casi 8 los ha fabricado el fracking, que no existía hace 10 años. Si no llega a haber el fracking, los precios del petróleo serían muy superiores a los que tenemos. ¿Qué nos preocupa por arriba? Bueno, primero, ha caído, es verdad, desde mitad de octubre hasta aquí ha caído el precio spot del petróleo, llegó a 85, 86, ahora está en 62. ¿Nos preocupa la caída? No. ¿Por qué? Número uno, la demanda es muy fuerte, ¿de acuerdo? Dos, el precio del petróleo empezó diciembre en 66, estamos en 62. Y tres, lo más importante, en la industria del petróleo lo importante es el forward a 5 años. El precio spot tiene muy poca importancia para las petroleras. Y resulta que el spot, el precio forward a 5 años, en este año ha subido del 57,5 a 59,5. Mientras vean ustedes el precio del petróleo, es decir, esto no nos preocupa poco. ¿Qué nos va a preocupar el precio del petróleo? Por arriba, no nos preocupa por abajo. ¿Y cuál es el límite que nos preocupa? Lo ponemos aquí, $93,6 por barril. ¿Por qué esta cifra y no otra? Bien, históricamente sabemos que cuando la factura del petróleo ha costado más del 4% del PIB mundial, el mundo ha sufrido. El crecimiento mundial se ha resentido. Les pongo la formulita, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegamos al 93,6? El PIB mundial en dólares, en millones de dólares, por 0,04%. Esto es la factura del petróleo dividido por el número de barriles diarios en millones por 365 días. Con lo cual, mientras veamos el precio del petróleo por debajo de esta cifra, no nos preocupamos. Hay un límite inferior del petróleo que preocupa por la otra parte, pero está en 30, es decir, está muy lejos de que preocupe. Bueno, dólar-euro, vamos a ver aquí, solo comentar lo siguiente, hoy no es preocupación. Las empresas de la zona euro empezaron diciembre con un dólar-euro 1,20, estamos en 1,13. Está claro que las empresas europeas exportan mejor hoy que hace antes de final de año, ¿de acuerdo? Del año pasado. El valor fundamental del dólar por paridad del poder adquisitivo nos da 1,16. Estando en 1,13, alguien puede decir, bien, el dólar está un poco caro, sí. Añado, no vendemos ninguno. ¿Por qué? En finanzas hay una ley básica que es la de compensación y en la última década el dólar ha estado mayoritariamente barato contra el euro. Y ahora toca unos años de caro contra el euro. Tiene que haber compensación financiera entre... No puede ser que una zona del mundo siempre esté subvencionando a la otra. Esto nunca ha ocurrido. Entonces, dicho esto, los últimos tres. Volatilidad. Bien, el mercado ha caído. Hay dos temas importantes. Lo hace con volatilidad, lo hace con volumen, que es las caídas que asustan. Bueno, saben ustedes mejor que yo que no hay ni volatilidad ni volumen negociado. Los volúmenes del mercado negociados nos tenemos que ir al año entre 2003 y 2004 para encontrar los volúmenes. Cuando el mercado realmente tiene algo consistente, la caída es absolutamente distinta. Y la volatilidad es inferior a la media histórica, ¿de acuerdo? Muy importante la confianza empresarial. Y esto van a ver por qué. Los índices de confianza, nosotros este año nos hemos entrevistado con 140 empresas de todo el mundo cotizadas. Y ahí tienes mucha información. Y luego hay índices de confianza. Hoy les tengo que decir que lo que vemos con las reuniones con las empresas coincide con los índices de confianza. Hay veces que vamos por delante. Lo que las empresas te dicen van por delante del índice de confianza que saldrá después. Hoy nos coincide. ¿Y qué nos dice esto? Primero, que la confianza empresarial es muy alta. ¿Ven? Vamos a medirlo en índices. En Estados Unidos, el índice, si miran el índice de confianza, la media es 9, histórica, están en 22. Y nosotros estamos en 19. Luego el empresario está con una confianza superior a la normal. Y saben ustedes que la confianza de los empresarios no depende de las ventas pasadas, no depende de si este año ha ganado dinero, depende de los pedidos, básicamente. Y las empresas están en confianza no solo porque venden más que nunca y ganan más que nunca, sino porque tienen pedidos muy fuertes. Y entonces resulta lo siguiente. ¿Qué nos preocupa aquí? Se lo pongo. 30. ¿Por qué 30? ¿Por qué nos preocupa que los índices de confianza empresarial pasen de 30? Porque la confianza empresarial es buena, pero el exceso de confianza empresarial siempre ha sido malo.
Y lo que nos preocupa es el nivel a partir del cual la confianza llegue a exceso de confianza. Quien habla con empresas lo ve perfectamente. Y luego les voy a decir, ¿saben por qué la confianza de las empresas no es excesiva? Discutimos con ellos los CAPEX, qué invierten, cuánto invierten, en qué proyectos invierten. Y les puedo decir que sea del sector que sea y del país que sea, las empresas hoy tocan de pies en el suelo. Y ahora van a ver por qué lo voy a decir. ¿Y saben por qué tocan por los pies? Alguien me va a decir, pero si llevan 10 años muy buenos, ganando mucho dinero, ¿cómo es que no han vuelto a las andadas de los excesos de confianza? Pues muy sencillo, porque la crisis de hace 10 años fue muy fuerte. Yo cuando veo las duraciones del ciclo y la gente le dice, la media del ciclo son 10 años, la media de duración de los ciclos, yo diría, cuidado, la duración de los ciclos depende de lo aguda que fuera la crisis anterior. Y cualquiera que vea a los agentes sabe que es así, y las estadísticas son irrefutables, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al final al análisis de causas. Bueno, yo aquí pongo las causas. La primera cosa es que durante todo el año hemos oído muchas causas, que la subida de tipos, que el déficit italiano, que la guerra comercial, divisas emergentes, China, duración del ciclo. La primera cosa es muchas causas y ninguna es lo mismo. Cuando el mercado tiene un problema de verdad, con una causa es suficiente. Con Lehman Brothers no se necesitaba otra cosa. Estamos hablando de muchas cosas, pero cuidado, ¿son causas? Yo aquí lo que veo son amenazas. El déficit italiano hace unos días se decía que iban a subir al 2,6. Causó caída en los mercados. Pasó a 2,4, a 2,2, ahora estamos en el 2. Pero no se ha hecho nada, estamos a nivel de amenazas. Voy a hablar muy importante el tema de México. Estuvimos hablando con Banorte, uno de los bancos más importantes de México. Y dentro de las muchas cosas que hay que comentar con ellos, lo del aeropuerto también, porque están chocados con el aeropuerto, pero hay un tema muy importante que les digo, oye, ¿y el acuerdo con Estados Unidos? ¿Qué pasa con el acuerdo? Lo primero que te dice un mexicano es que firmar el NAFTA hace 20 o 25 años es la mejor decisión que ha hecho México en toda su vida. ¿De acuerdo? Ha cambiado el país. Punto número 1. Punto número 2. ¿Y el acuerdo con Trump? ¿Sabe qué nos dice? 2 días antes de firmar el acuerdo, nadie en México pensaba que se iba a firmar, porque Trump era amenazante. Es más, la irracionalidad era impresionante. Me comentó el caso de componentes de motor de avión que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos 9 veces en el proceso productivo. ¿De acuerdo? Imagínense grabar cada vez que uno pasa de un lado a otro. Y resulta, 2 días antes parece que no van a firmar nada, y en 2 días firmado, y el acuerdo, pregunten a los mexicanos, están encantados con el acuerdo que han firmado con Estados Unidos. Es decir, distingamos amenazas de realidad. No hay tiempo. Lo que hay detrás de mucho de la guerra comercial, y lo vemos clarísimamente hablando con las empresas, es una presión para que empresas de otro país instalen capacidad productiva en tu país. Solo un tema. Estados Unidos tiene déficit comercial con Japón y lo tiene con China. ¿Han visto Japón? ¿Han visto que Trump hablara de Japón? Y tiene déficit comercial. ¿Qué diferencia hay sustancial? Aparte, alguien puede decir, hombre, el importe del déficit y tal. ¿Qué diferencia hay entre Japón y China? Pues muchas empresas japonesas tienen capacidad instalada en Estados Unidos. Toyota tiene fábricas en Estados Unidos. ¿Las chinas tienen capacidad instalada en Estados Unidos? No. Y cuidado porque esto es bilateral. Los chinos hace pocos días se quejaban de la japonesa Fanuc, empresa que tenemos en cartera de hace años, la número 1 de robótica del mundo, y le acusaba de dumping. ¿Qué había detrás de esa acusación? Le estaban pidiendo a Fanuc que instalara una fábrica en China, cosa que dudo mucho que haga. Es decir, vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, y al final lo que les decía de la duración del ciclo, China, emergentes, Brexit, podemos hablar de muchas cosas, pero al final, lo de la duración del ciclo económico, ahora lo que más oigo últimamente es, todo va bien, los pedidos también, todo bien, pero algo irá mal, porque hay una cosa que se llama ciclo económico. De acuerdo. Extrapolen la dureza anterior de la crisis de hace 10 años, es muy sencillo, cojan los ciclos económicos, la duración, y vamos a ver cuántos años puede durar más del ciclo económico. ¿De acuerdo? Según este análisis, habría ciclo económico positivo durante 4 o 5 años más y ciclo bursátil positivo durante 2 o 3 años más. ¿De acuerdo? Haciendo una extrapolación de gravedad de la causa con el ciclo económico. Y acabando esto, no puedo no comentar lo más importante de este año, ¿de acuerdo? Porque un desequilibrio son bolsas baratas, pero ni siquiera es lo más importante, ¿bien? Vamos a ver, en la dos gráficos rápidamente, izquierda y derecha. El gráfico de la izquierda es en el eje de las X, PERS de fondos, y en el eje de las Is, rentabilidad del fondo. Curioso, R cuadrado 0,74%. ¿Qué es curioso? Si tienes este año el PER más alto, tienes mejor rentabilidad que si tienes el PER más bajo. Bien, entonces, esto se llama que este año el estilo de gestión Extreme Growth
compra cualquier cosa que crezca y no miras el precio, lo ha hecho mejor que el GARP, compra empresas que crezcan pero mira el precio, que lo ha hecho mejor que el Value, compra empresas baratas, que lo ha hecho mucho mejor que el Deep Value, que es compra empresas de derribo, ¿de acuerdo? ¿Esto es lo normal? No, lo normal es inversa. Entonces, resulta que esto de aquí, si miran lo último, la línea negra, esta línea negra, si sube, es que el Value, peres bajos, lo hacen mejor que el Growth. Y si baja, es que el Growth lo hace mejor, peres altos lo hace mejor que el Value. Curiosamente, desde el año 97 hasta ahora, estamos en un extremo. Resulta, esto está graficado de forma que el equilibrio es el cero, ¿de acuerdo? Porque históricamente el Value lo hace mejor que el Growth. Esto es históricamente. Entonces, esto quiere decir que más que el descuento del mercado es doble. Uno, por barato, y dos, el Value tiene un gran descuento contra el Growth. Creemos que quien haga carteras Value en los próximos 2-3 años va a tener dos rendimientos, por subida de uno y por subida del Value. Y este yo creo que es el año hasta el día de hoy. Por cierto, este giro del Value que empieza a verse, hasta que las empresas que crecen mucho pero muy caras, Amazons, Apples, Facebooks, no crecían, o sea, no caían, ¿de acuerdo? Ahora han caído fuertemente, esto ni se veía, ¿de acuerdo? En fin, dejamos. Muchas gracias.